Hugo López-Gatell y su equipo han hecho un trabajo extraordinario, excepcional, lo han hecho muy bien. Son palabras de hoy del presidente López Obrador. Hoy, cuando la cifra oficial registra ya más de 100,000 mexicanos fallecidos. Le agradezco mucho a la doctora Lauri-Ann Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por la Universidad de Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar de vuelta estos en el minutos. programa. Al contrario, gracias como siempre por platicar con nosotros. Lo han hecho muy bien las autoridades del sector salud. Ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional, Hugo López-Gatell, como dice el presidente, doctora. Pues qué tristes realmente y lamentables estas declaraciones que hace nuestro señor presidente el día de hoy, ¿verdad? Justamente rebasando la cifra oficial de 100,000 muertes, viene por su parte, ¿verdad? Por parte de la autoridad más alta de nuestro país, un reconocimiento de que es el propio gobierno quien no reconoce que existe un problema, ¿verdad? Y entonces, pues es realmente tristísimo ver esto, ¿no? Él habla de la desgracia del pueblo de México. Sí, es verdad que el pueblo de México está en una desgracia por esta pandemia, pero esta desgracia, si hemos caído en desgracia por la pandemia, ha sido a consecuencia de las decisiones que él mismo, y a través de su vocero de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, ¿verdad?, han tomado. Entonces, esta desgracia no era inevitable, no es una desgracia que simplemente nos cayó. Está aquí gracias a las decisiones que ellos han tomado, a la inacción que se ha tenido y a este tipo de discursos que se dan de veras desatinadamente, porque decir el doctor lo ha hecho muy bien, López-Gatell lo ha hecho muy bien, lo ha hecho extraordinariamente bien, pues no sé en qué se base para decir que lo ha hecho muy bien cuando México es el país que está en cuarto lugar de mayor número de muertes. El que nos sigue es Reino Unido, que tiene la mitad de las muertes que México, o sea, tiene 53,000 muertes, mientras que nosotros en cifras oficiales ya rebasamos 100,000. Ahora, si consideramos el exceso de mortalidad y las 139,000 muertes que ya se habían admitido, que ya fueron admitidas por la propia Secretaría de Salud como atribuibles a COVID-19, pues estamos por arriba de la India. La verdad es que las muertes que en México han habido por COVID-19 nos dejan en la posición entre India y Brasil. Esto quiere decir que estamos en la tercera posición, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil. Curiosamente, países que tienen muchas semejanzas al nuestro en términos de la forma como la pandemia se ha manejado. Es decir, se ha desestimado, se ha manipulado la ciencia y se ha hecho caso omiso de de lo que la ciencia no solamente ha arrojado en evidencias, sino de lo que hemos estado los científicos haciendo notar desde el mes de marzo o abril. Es decir, hemos estado clamando, gritando, si se quiere ver de esa manera, lo que se tiene que hacer para controlar este problema y evitar la pérdida de vidas. Sin embargo, todas nuestras súplicas, nuestra crítica, nuestras señalamientos han caído todos en oídos sordos, ¿no? Y ahora, pues esta es la consecuencia, que estamos aquí sumando más de 100,000 muertos, en la tercera posición, oficialmente en la cuarta posición de mayor número de funciones, con todas las métricas realmente deplorables. En el sitio de Our World in Data, que es uno de los sitios que maneja las cifras oficiales a nivel internacional y se hacen estos análisis, hoy nos está poniendo en la primera posición, nos pone como el país que tiene el índice de positividad más alto de todo el mundo. Uf. O sea, bueno, acá nos están marcando con el 70, al World in Data dice 70.6% de positividad. El que nos sigue es Polonia, y Polonia tiene 45.4% de positividad. Es decir, nuestra situación es realmente dramática, y sí concuerdo con el señor presidente que es una desgracia la que está azotando a nuestro pueblo, sin duda. Pero esta no es una desgracia que simplemente se dio, es una consecuencia directa de las decisiones que nuestras autoridades han tomado. Entonces, dice,
cosas como es muy lamentable la situación del personal de salud y procede a echarles una flor, a decir, pues sí, ellos que están al frente cuidando de nuestras vidas. Si en realidad nuestras autoridades creyeran este discurso hueco que están dando, estarían no solamente lamentando la situación del personal de salud, sino haciendo algo por ellos. Y eso es lo que no se hace. El personal de salud sigue exigiendo equipo de protección personal, insumos, medicamentos, es decir, todo lo básico, pruebas diagnósticas. Al personal de salud no se le hacen pruebas diagnósticas gratuitas con suficiencia para que ellos se sientan protegidos y sientan que pueden proteger a sus familias. Es muy preocupante, doctora, los datos, porque parece que ustedes, los científicos, nosotros, los ciudadanos, toda la sociedad, los vemos menos las autoridades, la positividad en las nubes y el número de pruebas en México desde que inició la pandemia, doctora, en el piso, en el suelo. No, sí, en el piso, es decir, ahorita este mismo sitio está, vamos a poner la diferencia entre Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y nosotros. Ellos hacen entre 4.5 y 3.6 pruebas por cada 1,000 habitantes, mientras que México hace la lastimosa cantidad de 0.07 pruebas por 1,000 habitantes. No solo eso, no hacemos ningún esfuerzo de contención, es decir, que no se hace rastreo de contactos, no se hace seguimiento, aislamiento activo de casos positivos, simple y sencillamente, ¿no? Pues el doctor Ricardo Cortés ayer en su Twitter, ¿no? Tuitea, no, al gobierno de México no le interesa detectar a los asintomáticos, porque finalmente, esto lo dijo textual, es un tuit que lanzó una de las personas que está en el grupo de quienes se supone que están controlando la pandemia, ¿verdad? Este señor aparece todos los días en las conferencias vespertinas a hablarnos de cifras, de números, y lo que ayer declara en Twitter es, no tenemos intención de diagnosticar a los asintomáticos, porque finalmente ellos, con medidas muy simples preventivas, se van a su casa y se curan solos. Así textualmente lo puso en su Twitter. ¿Qué ligereza? Entonces, pues tendríamos que informarle al doctor López-Gatell que sus colaboradores y el resto de su séquito, ¿verdad?, pues necesitan leer un poco de ciencia, porque son los pacientes asintomáticos quienes son el motor principal de dispersión de los contagios de COVID-19. Ellos contagian, claro. Y ellos son el foco principal de contagio, porque como no saben que están contagiados y no se sienten enfermos, ellos hacen su vida normal y en el proceso dispersan el virus por todas partes. Entonces, los países que sí han controlado la pandemia, la estrategia se basa en detectar con pruebas diagnósticas por PCR al mayor número posible de asintomáticos, porque detectar a los asintomáticos permite aislarlos, y aislarlos permite cortar las principales cadenas de transmisión del virus. Entonces, en México, pues esto no se hace. Vamos a poner, la métrica que nos permite saber esto es una métrica que se llama, que es el número de pruebas por cada caso nuevo confirmado. Es decir, cuántas pruebas diagnósticas, además del caso sintomático que va y busca una prueba, cuántas adicionales a este caso sintomático se realizan, ¿no? Países que controlan muy bien, como digamos Taiwán o Corea del Sur. Taiwán hace 141 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Corea del Sur hace 85 por cada caso nuevo confirmado. Nada más que México hace 1.3 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Qué desastre. Quiere decir que una persona sintomática, ¿verdad?, se le hace su prueba y según los lineamientos de nuestras autoridades, no alcanzan las pruebas para hacerle una prueba ni siquiera a su cónyuge, por ejemplo, o a sus hijos, o a sus colegas en el trabajo, o a la gente con la que tuvo contacto, porque según nos dice el doctor Cortés, no nos interesa detectar a los asintomáticos porque ellos no representan un problema. Bueno, pues yo creo que el problema es la desinformación que viene por parte de los niveles más altos de nuestras autoridades. Eso es un problema realmente. Sin duda, y cuando se habla de responsabilidad, ahí comienza la de las autoridades. Hablar con verdad, informar con rigor científico y sobre todo tener técnica al momento de manejar una pandemia. No han tenido ninguna de esas cosas y ahí está el horror, ahí está el desastre a la vista de todos. Doctora, gracias, muchas gracias como siempre. Claro que sí, un placer.
Gracias. Hasta luego, Martín. Hasta muy pronto, gracias. Es la doctora Lauriane Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora por la Universidad de Harvard. De ese tamaño es el drama, de ese tamaño el horror, de ese tamaño el fracaso. ¿Quiénes mueren? ¿Quiénes son esas 100,104 personas